Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Vamos a compartir con ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? Tengan un cordial saludos, ¿verdad? Vamos a leer las Sagradas Escrituras del Evangelio San Lucas, capítulo 10, versículo en 1 en adelante. Vamos a compartir la palabra de Dios para seguir creciendo en la fe, seguir aprendiendo y conociendo de Dios. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, conocemos a Dios, ¿verdad? Y nos damos cuenta de las maravillas de Dios. Es importante conocer de Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Leyendo la palabra de Dios. Y si no leemos la palabra de Dios, difícilmente vamos a conocer de Dios. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos ilumine y nos llene de su Espíritu. Señor Jesús, tú que eres el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, derrama tu Espíritu para predicar tu palabra. Llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu luz. Oh Dios, sopla de los 4 puntos cardinales. Ven, derrama tu Espíritu. Ven, Señor Jesús. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como les decía, vamos a leer del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Vamos a aprender qué nos dice hoy la palabra de Dios, hoy domingo en el Evangelio de San Lucas. ¿A qué nos llama Jesús? ¿Qué nos dice? Lo importante, vamos a aprender a qué me dice. Vamos a hacer el ejercicio de aprender a creer en lo que dice el Señor Jesús, en lo que me dice a mí, no en lo que dice, no en lo que dice o en lo que tenemos que hacer. No, tenemos que aprender a leer las Sagradas Escrituras primeramente pensando en qué me dice a mí. Esa va a ser la reflexión de este Evangelio de San Lucas. Aprender a leer la palabra de Dios con el objetivo y el principio de predicarnos primero la palabra de Dios a mí. Y aprender primero a qué dice, qué me dice a mí. Porque el gran problema es que nosotros señalamos que eso es para ti, o eso es para mi esposa, eso es para mis hijos. No, pero tenemos que empezar a cómo aprender a leer la Sagrada Escritura, empezando qué me dice a mí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendamos a leer la Sagrada Escritura y nos enfoquemos a predicarnos primero a nosotros y luego, cuando ya la prediquemos nosotros, cuando ya la vivamos, ahora sí, puedo llevar ese mensaje, ¿sí? Pero tenemos que aprender primero a predicarnos a nosotros mismos. Entonces, del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo en 1 hasta el 12, y de ahí del 17 al 20, vamos a escuchar qué dice la palabra de Dios. Dice, después de estos, el Señor eligió a otros 70 y 2 discípulos, y los envió de 2 en 2, delante de él, a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante,
pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, el dueño de la cosecha, que envíen obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolso, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar a cualquier casa, bendigan antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman, beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan: no nos sacudimos y los dejamos hasta el polvo de sus ciudades, que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sepan bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratado con menor rigor que esta ciudad. Los 72 discípulos volvieron muy contentos, diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, poder sobre toda la fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense, no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, un fuerte abrazo para Daniel Antonio Castillo. Un fuerte abrazo, Daniel. Se le quiere mucho a la distancia. Muy bien, volviendo al Evangelio. Dice del Evangelio de San Lucas capítulo 9, dice: Jesús los envía de dos en dos delante de él. ¿Sí? Me llama la atención el versículo 2. Dice: les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Rueguen. Esto vamos a disfrutarlo. Dice: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Y eso pasa. El mundo necesitamos gente que trabaje para el reino. Ojo, necesitamos gente que trabaje para el reino de los cielos, para salvar almas, para llevar almas hasta el reino de los cielos. De esa gente necesitamos.
Necesitamos gentes, obreros, trabajadores que estén convencidos de la palabra de Dios, que estén convencidos de querer salvar almas y poder llevar esas almas al reino de los cielos. Porque sí necesitamos obrero. Porque dentro de la iglesia hay gente que trabaja, pero pocos son aquellos que trabajan para salvar almas, para llevar almas hacia el reino de los cielos. Sí, todos los ministerios dentro de la iglesia son importantísimos, todos, porque todos formamos un cuerpo de Cristo. Pero hay grupos especiales que necesitamos tener esa gente que tenga el conocimiento y la convicción de creer en la palabra de Dios para poder llevar esa evangelización y poder llevar esas personas que tanto desean y que esas personas conozcan ese reino de los cielos. Conozcan, porque hemos perdido la esencia, hemos perdido la mirada, que nuestra meta es el reino de los cielos. El mundo lo ha perdido, el mundo ha perdido esa mirada. El mundo ya no le ha dado la espalda a Dios. El mundo no está convencido de la palabra de Dios. El mundo ha dejado de creerle a Dios. Entonces es importante de conseguir y que hayan obreros, porque dice que la abundancia, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen. Esto es lo que tenemos que hacer, rogar al Padre, porque la cosecha es de nuestro Padre. Necesitamos trabajadores que tengan ese convencimiento de la palabra de Dios, que nuestra meta final sea de salvar almas y de llevar a estas personas que conozcan el reino de Dios. Eso es lo que necesitamos. Ya apartémonos, el mundo tiene que solo son los sacerdotes y las monjitas. No, donde usted esté, en su casa, en el trabajo, tenemos que llevar esa evangelización. Ustedes y yo, desde el primer día que fuimos bautizados, somos profetas, reyes y sacerdotes. Entonces, no dejémosle el cargo solo al sacerdote. Ustedes y yo tenemos que ser esa luz en nuestro hogar, esa luz, ese rayo de luz, donde quiera que yo me encuentre. Dice la palabra de Dios, dice en el versículo 3, dice, vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lomos. Óigase bien, sepan, aquel que lleve una evangelización, aquellos misioneros, aquellos predicadores, sepan. Dice, sepan que los envío como corderos en medio de lobos. ¿Por qué? Porque predicarle al mundo hoy, cuando el mundo le ha dado la espalda a Dios, predicarle al mundo cuando el mundo le ha dado la espalda a Dios, tenemos que estar seriamente convencidos de la palabra de Dios. Tenemos que estar convencidos de la palabra de Dios. Porque el mundo no quiere saber de Dios, no quiere saber de Dios. El mundo solo piensa que ha venido a este mundo acá solo para comer, pasear, trabajar, hasta ahí. No, tenemos que estar convencidos de que el reino de Dios está entre nosotros. ¿Y quién es el reino de Dios? El reino de Dios es Dios mismo. Que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, acercamos a esas personas
hacia el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí tiene vida eterna. San Juan 6:51 dice, el que come de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera bebida, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Y qué dice el mundo? No, eso no es así. Entonces tenemos que estar convencidos para predicarle al mundo. Dice Dios, los envío como lobo, como ovejas en medio de lobos. Tenemos que estar convencidos de la palabra de Dios para predicarle al mundo. Porque el mundo está enfermo espiritualmente. Entonces nuestra vida, nuestra predicación tiene que estar con base a la convicción de lo que Jesús mismo nos revela a través de las Sagradas Escrituras. Tenemos que estar convencidos de eso. Dios dice, no lleven monedero, ni bolso, ni sandalia, ni se detengan a visitar a conocidos. Ni se detengan. Cuando ustedes vean que aquellas personas quieren dañar, dice Dios, no se detengan, sigan adelante, sigan. ¿A cuántos predicadores, a cuántos misioneros a veces les ponen trabas? ¿A cuántos? Por predicar la palabra de Dios. A muchos. Pero dice Dios, no se detengan, sigan, sigan. Dice el Señor, dice en el versículo 7, dice, mientras se queden en casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad, sean bien recibidos, coman los que les sirvan, sanen a los enfermos. Óigase bien, cuando se predica la palabra de Dios, la gente se sana. La gente se sana. Cuando la palabra de Dios se predica, la gente se sana. Y dice que sanen enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, llevamos al reino de Dios. Llevamos al reino de Dios en vivo y en directo. Cuando hay personas que tratan de obstaculizar la evangelización, cuando hay personas que tratan de no dejar que se predique, ¿qué está haciendo? Instruyendo que el reino de Dios llegue plenamente hacia esas personas. Eso es lo que se hace. Pero cuando usted predica la palabra de Dios, el reino de Dios ha venido, está en ustedes. Pero cuando no predicamos, la gente no conoce el reino de Dios, porque usted no es incapaz de llevar la evangelización a estas personas. Quiero invitar a Daniel Antonio Castilla a que me ayude a publicarlo. Daniel, ayúdame a compartir para así poder llegar a mucha gente en la evangelización y poder crecer en la forma que Dios quiere. Entonces, cuando usted dice, sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Ese tiene que ser el objetivo. Llegar, que la evangelización llegue. Esa es. Y eso es lo que Dios quiere. Con razón dice en San Mateo 28:19, dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Vayan.
Dios quiere que la palabra de Dios se extienda. Se extienda. Pero ustedes y yo nos hemos quedado con la enseñanza. El verdadero discípulo, por eso en el principio dice en el 1 dice, después de esto el Señor eligió a otros 72 discípulos. ¿Por qué discípulo? Porque el discípulo enseña y a la vez es misionero. Enseña, da, recibe y da. Recibe y da. Yo me formo discípulo. Formo misionero. Entonces, a veces nosotros los hemos quedado con la enseñanza, pero no la hemos compartido. ¿Sí? No la hemos compartido. La palabra de Dios tenemos que darla a conocer. Darla a conocer en mi hogar, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a mis primos, a mis tíos, en mi trabajo, donde quiera. Tenemos que darla a conocer. Dice, pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a su plaza y digan, nos sacudimos y los dejamos hasta el polvo de sus ciudades que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sepan, óigase bien, con todo, sepan bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Esto es bellísimo. Un saludo para Claudia Flores. Un saludo, Claudia, hacia la distancia. Esto es bellísimo. Dice, sepan. Óiganse bien. Con todo esto, sépanlo bien. El reino de Dios ha venido a ustedes. Esto es lo bello de la palabra. Esto es saborearse. Saborear, comer algo exquisito. Cuando yo leo, digo, wow, caramba. Porque predicarle al mundo en este siglo es difícil. Porque el mundo no quiere escuchar de Dios. El mundo no está convencido de la palabra de Dios. El mundo ha dejado de creerle a Dios. Pero sí le cree a lo que ven en sus redes sociales, en lo que dicen los fulanos. A eso sí le cree el mundo. Pero a Dios ha dejado de creerle. Ha dejado de creer el mundo. Por eso dice en el 2, dice, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. El mundo ha dejado de creer a Dios. El mundo ha dejado de creer a Dios y tenemos que hacer el ejercicio de empezar a creerle a Dios. De creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. El mundo cree, porque si nosotros le preguntamos a un borracho, ¿tú crees en Dios? Sí, el borracho le va a responder, sí, yo creo en Dios. Pero la pregunta es, ¿usted le cree a Dios? ¿Hace lo que Dios manda? Esa es la pregunta. Vamos a un drogadicto. Si usted le pregunta a un drogadicto, ¿tú crees en Dios? Oh, sí. Él le va a decir que sí. Pero la pregunta es, ¿le creemos a Dios? Cuando en verdaderamente dice en San Juan 6, 51 al 52, dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Le creemos? Ahí dice. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Aprender a creerle a Dios a lo que Dios manda. A lo que Dios manda. El mundo ha dejado de creerle. El mundo, un saludo a Alexander Presa. Un saludo de corazón, un abrazo. El mundo ha dejado de creer. El mundo ha dejado. Y es triste. Me da tristeza porque
En esta vida estamos de paso. En esta vida es corta. Esta vida es corta. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? La vida es corta. Yo me recuerdo cuando yo tenía 10, 11 años, cuando tenía 15 años, me recuerdo cuando tenía 15 años. Y yo digo, wow, caramba, hoy tengo tanto. Y digo, wow, la vida pasa rápido. Y es bueno de hacer un examen de conciencia. Un examen de conciencia, ¿cómo estoy llevando mi vida? Queridos hermanos, el reino de Dios está cerca. Es tiempo de reflexionar, de pensar cómo estoy llevando mi vida en el plano espiritual, no en el plano material. Que tal vez en el plano material, pues a algunos les ha ido bien, a otros menos, etc. Pero estoy hablando en el plano espiritual. ¿Cómo estoy llevando yo mi vida? Es bueno de reflexionar y hacernos un examen de conciencia. ¿Qué es lo que me ha alejado de Dios? ¿Qué es lo que me aleja de Dios? ¿Por qué? Porque cuando usted se aleja de Dios, el demonio está feliz. No hay problema. Cuando usted se aleja de Dios, no hay problema. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios. El diablo ahí está feliz. Pero cuando usted decide buscar a Dios, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que usted busque a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando usted se aleja de Dios, no hay problema. Pero en el momento que ustedes decidan buscar a Dios, sépanlo bien que vendrán muchos problemas. Y no lejanos, los problemas de la propia familia. Cuando usted decida buscar a Dios, tendrá problemas. Si es posible, hasta de su esposo o de su esposa. Pero mientras no decida buscar a Dios, todo es, como decimos, azul, como el cielo. ¿Sí? Entonces, es importante de reflexionar, de llegar al conocimiento de que, ¿qué es lo que me separa de Dios? ¿Qué es lo que me aleja de Dios? La vida es corta. Mientras usted hoy está reflexionando de su vida, muchos están en las camas, en los hospitales, agonizando, muriéndose. Y usted está acá. Tenemos la oportunidad. Dios nos da un día más de vida porque Dios quiere que en medio de ese amor que Dios nos tiene, Dios quiere que tú y yo cambiemos. Dios quiere que tú y yo digamos, Señor, aquí estoy. Soy pecador, Señor, pero aquí estoy. ¿Hasta cuándo le daremos la espalda a Dios? ¿Hasta cuándo? Tanto, dice en San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Y nosotros no le entregamos ni una hora al día a Dios. Es triste. Es triste. ¿Cómo le damos la espalda a Dios? Y Dios, por su inmenso amor, que hasta dio a su único Hijo. Y nosotros, ni una hora al día. Ay, ¿qué hacemos? ¿Creen que no entregaremos cuentas a Dios? ¿Creen que no vamos a entregar cuentas a Dios de nuestros hijos, de nuestra vida? Por eso lo hago. Por eso me tomo el tiempo de esta enseñanza. No porque yo tenga, valor no tengo, pero estoy convencido de la palabra de Dios. Creo en la palabra de Dios. Para los que están aquí en línea, en vivo ahorita,
tengo mis problemas, soy pecador también. Pero creo en la palabra de Dios. Y cuando caigo, me levanto y le digo, Señor, he pecado, pero aquí estoy, me vuelvo a levantar. Cuando la palabra de Dios me choca, yo soy el primero en que la palabra de Dios me golpee a mí. Yo no vengo a predicarles a ustedes sin antes la palabra de Dios no me haya golpeado a mí. Me golpea primero y me caigo y digo, Señor, me levanto. Dios nos ama. Dios quiere de ti y de mí. Que esa evangelización crezca en cada uno de esa fe. Esa fe que nos entregó tu abuelo, mi abuela. Esa fe que Dios quiere que la guardemos. Hoy la hemos perdido. Hoy la hemos dejado a un lado. Por no creerle a Dios. Por no creerles a Dios. Y dice, los 72 discípulos volvieron muy contentos, diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Óigase bien. Dice, ya se imaginan a la velocidad de un rayo. ¿Sí? Dice Jesús, dice el Señor, yo veía a Satanás caer a la velocidad de un rayo. Cuando se predica la palabra de Dios, los demonios tiemblan. ¿Sí? Miren que los he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño. Cuando la palabra de Dios se predica con el conocimiento, con la convicción, no habrá quien te haga daño. No habrá quien, porque Dios dice, yo estaré contigo. Y sin embargo, alégrense, no porque los espíritus se sometan a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Óigase bien. Por eso es lo que tenemos que hacer. Alegrarnos. La vida es bellísima. Pero cuando nos alejamos de Dios, hay un vacío. Y ese vacío solo se llena con el amor de Dios. Con el amor de Dios es que ese vacío se llena. Pero tenemos que empezar a creerle a Dios. No creer. En creer ya sabemos que cree cualquiera. Hasta en Santiago 2:17 hasta dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No, nosotros tenemos que empezar a creerle a Dios, a lo que Dios manda. Porque el mundo está en la equivocación de una cosa es creer y otra cosa es creerle a Dios. Entonces, la vida es bella. Pero también, sépanlo, que el mundo le ha dado la espalda a Dios. Y es difícil. Al principio dice, los mando como ovejas en medio de lobos. Queridos hermanos y amigos, Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Dios quiere que tú y yo tengamos ese encuentro con Dios, ese conocimiento. Dios quiere que le creamos a Él. No lo que el mundo dice, no que cualquier persona, no. Quiere que le creamos a Él. Porque el mundo se ha alejado. El mundo no cree en la palabra de Dios.
Dios quiere que nosotros le creamos a Él. Eso es lo que Dios quiere. Y no nos alejemos de esa fe que tal vez nos las entregó su abuela, la mamá de su abuela, que hoy es su abuela, o su bisabuela. De esa fe no nos alejemos. Esa es la fe que nos han entregado, nos han heredado nuestros antepasados. No la perdamos. Porque a veces la fe que nos han heredado de generación en generación, de nuestros bisabuelos, abuelos, hasta nuestra madre, hasta ahí está la fe. Tal vez se la heredó a usted. Pero hoy usted ya no transmitió esa fe a sus hijos. La fe llegó hasta ustedes. Pero nuestros hijos ya no tienen esa fe. La fe que tiene su hijo o hija es la del teléfono, la del Facebook, pero ya la de Dios no. Porque tú y yo hemos dejado de creerle a Dios. Tú y yo dejamos a un lado a Dios. Y dice allá en Deuteronomio capítulo 4, dice, escucha Israel. En Proverbios 22:6 dice que instruye al niño desde pequeño, enséñale el camino al niño desde el pequeño, instruye al niño desde pequeño y se conducirá fiel, no se apartará de Dios. Señor Jesús, gracias por esa oportunidad que has permitido compartir la palabra. Que tu palabra tenga efecto. Sabemos que tu palabra es como una espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo. Oh Dios, tú que me has enseñado a dejar el miedo, porque necesitas hombres con coraje para predicar esta evangelización. Dios Todopoderoso, nos ayude y nos cuide en este mundo que vivimos. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un saludo al hermano, voy a repetirlo, a Daniel Antonio Castillo, a Claudia Flores, un fuerte abrazo, a Alexander Presa y a Armando Calderón, un saludo. Créanme, lo hago con amor, con cariño y con respeto. De corazón a corazón, lo hago con gran cariño, para que la palabra de Dios se extienda y llegue. Porque los invito a empezar a hacer el ejercicio, a creer en la palabra. Empecemos a creer. Hagamos el ejercicio de creer en la palabra de Dios. No en lo que dice Julano, no, en lo que dice Dios. Empecemos, hagamos el ejercicio a creer en la palabra de Dios. Y ya les digo, un consejo. Mientras no busquemos a Dios, la vida va a ser azul, va a ser bella. Pero cuando ustedes y yo decidamos buscar a Dios, vendrán problemas, pruebas. Y lo más difícil, que a veces hasta de nuestra propia familia. Pero dice Dios, ánimo, yo cuento contigo. Cuento contigo, ánimo, y yo estaré contigo. Queridos hermanos, para mí es un honor y una felicidad grande que ustedes estén acá. Lo hago de cariño, de amor y con el debido respeto. Los amo y sé que están lejos. Los amo y espero verlos muy pronto y seguir en esta evangelización. Que Dios Todopoderoso nos ayude en cada día de nuestra vida. Así sea. Un saludo al hermano Hernán Navarrete. Y si no se olviden, ayúdenme a compartir este video. Ayúdenlo. Que si ustedes ya que ustedes pues no lo hacen en la forma de la predicación, pues ayúdenlo a compartir. Y también están
aprendiendo, ayudando a la evangelización, que es la que Dios hoy, domingo, nos llama en el Evangelio de San Lucas. Un fuerte abrazo, se les quiere y tengan una feliz tarde o feliz noche y una bendecida noche. Un fuerte abrazo, queridos amigos, hermanos, se les quiere.